Cuando hablamos de institucionalidad política y gestión ambiental, decía el doctor Carlos Andaluz Bestever, abogado, jurista, que actualmente enseña en Bolivia, si realmente nos encontramos en una institucionalidad ambiental en nuestro país. Ha habido una serie de intentos desde el año 79, desde los 90, para poder instaurar una adecuada institucionalidad política y gestión ambiental. De tal manera que de a poco y de manera progresiva se crearon una serie de organismos ambientales. Estos organismos ambientales, teniendo como antecedente al Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM, empezaron a instaurar todo un sistema nacional de gestión ambiental, que pueden ver ustedes en la imagen. Este sistema nacional de gestión ambiental daría origen a una serie de subsistemas. El SIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la SNGRH, que no es nada más que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el SINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental. Todos estos subsistemas son parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de por sí la institucionalidad ambiental, ha pasado por un proceso sistemático, permanente, y de una consolidación de principios que ha procurado ser uniforme a través de distintos medios e instrumentos, con determinado tipo de instituciones, con la finalidad de ir construyendo dentro del país el famoso concepto de desarrollo sostenible. En el Perú, desde la década de los 90, hemos visto un proceso de cambios paulatinos en este marco institucional ambiental. Entidades públicas responsables de esta gestión pública ambiental. Se considera que el hito más importante es la creación, o fue la creación, del Ministerio del Ambiente en el 2008. Sin embargo, dicho hecho y su posterior evolución no puede comprenderse sin su inmediato antecedente, el Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM, que entró en funcionamiento en 1995. Hablar de MINAM necesariamente es hablar del Consejo Nacional del Ambiente y cómo es que una especie de organismo, en su momento público, descentralizado, adscrito a la PCM, funcionando como una especie de secretaría de gestión ambiental que trataría de imbuir todo este concepto de desarrollo sostenible y con ello la política ambiental en los diferentes ministerios que conforman la estructura del Estado peruano. El CONAM tenía una serie de funciones, entre ellas planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la nación. Era la autoridad ambiental nacional por excelencia. Su ley de creación declaraba que la política nacional ambiental que formulara el CONAM era de cumplimiento obligatorio. Su diseño se planteaba bajo una labor de coordinación intersectorial. En ese tiempo no habían propiamente direcciones generales ambientales que versen de manera sectorial en cada ministerio. Sería el CONAM que trataría de hacer esa coordinación y de alguna manera llevar a cabo los lineamientos de política ambiental planteados en el Estado peruano sobre la base de la Constitución del 93. Constitución del 93 que es producto en gran mayoría de la Declaración de Río de 1992, como lo hemos visto. Para ello, para esta coordinación intersectorial, debía establecer disposiciones de alcance transsectorial sobre la gestión del ambiente y sus componentes, sin perjuicio de las funciones específicas a cargo de autoridades sectoriales, regionales y locales competentes. Autoridades cuyas funciones se encontraban inmersas en lo administrativo y no había propiamente una gestión ambiental. La gestión ambiental estaba marcada por el CONAM. El CONAM ejercía funciones rectoras, coordinadoras, normativas, de fiscalización y sancionadoras, a fin de corregir ciertos vacíos, superposición o deficiencias en el ejercicio de funciones y atribuciones ambientales nacionales, sectoriales, regionales y locales en materia ambiental. Es decir, no solamente coordinaba, sino que también trataba de diseñar a nivel de la fiscalización y sanción ambiental aquellas atribuciones que podrían delegarse a las
entidades regionales y locales. En lo que concierne al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ya en 1997, el CONAM creó el denominado Marco Estructural de Gestión Ambiental, es decir, los lineamientos propios de la política nacional ambiental a través de este instrumento, el cual constituye el antecedente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El MEGA, el Marco Estructural de Gestión Ambiental, incorporó en su primera versión un esquema basado en la gestión nacional con un desarrollo menor de los componentes de la gestión descentralizada. Y esta es una de las principales críticas que se le hace al CONAM, que la gestión haya sido de tipo concentrada, porque se tenía una visión evidentemente centralista, ¿no?, sobre la gestión ambiental, porque estaba ligado directamente a la PCM y no había, pues, una forma de desligar o de delegar, mejor dicho, a las autoridades regionales y locales las competencias ambientales, porque se consideraba que estas autoridades todavía tenían una formación muy incipiente de gestión sobre el tema ambiental. Con relación al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que también se los he mostrado en la figura, se le dio al CONAM en el 2001 la tarea de ente rector. Entonces el CONAM concentraba funciones de evaluación, funciones de fiscalización, funciones rectoras, funciones normativas, funciones de sanción. Todos los sistemas que vimos al comienzo en la primera figura estaban concentrados en el CONAM. Esto implicaba conducir una política integrada, compartida por todos los ministerios responsables de evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental. Es importante señalar que el CONAM convivió durante su funcionamiento con el INRENA, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, organismo público descentralizado y adscrito al Ministerio de Agricultura. Esta entidad tenía bajo su competencia el manejo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la aplicación de la Ley de Aguas y sus reglamentos, y la gestión de los recursos forestales, así como de la flora y la fauna silvestre. Se cuestionó mucho la efectividad del papel de coordinador del CONAM. Esto por la ausencia de funciones fuertes en el control de las autoridades ambientales sectoriales que generan un sistema de pesos y de contrapesos. Si bien el CONAM es el antecedente del Ministerio del Ambiente, pocos saben cuál es la esencia y por qué nació el Ministerio del Ambiente. Unos dicen que nace el MINAM con la finalidad de darle mayor peso a la gestión ambiental dentro del Estado. Sin embargo, el nacimiento del MINAM se da a partir del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de Norteamérica, conocido como TLC. Es decir, es este acuerdo, este TLC, que origina el Ministerio del Ambiente. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque a través de este acuerdo, uno de los puntos o de las pautas exigía una adecuada gestión ambiental por parte del Perú. Y es así como nace el Ministerio del Ambiente. El primer ministro del Ambiente fue Antonio Brac-Eg. Él planteó a través del decreto legislativo 1013 la necesidad de crear el MINAM, originado por este TLC. Esta norma también creó organismos importantes como el OEFA y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el SERNAM, ¿no? El Ministerio del Ambiente absorbió al CONAM. Algunas de las modificaciones que consideran muchos de los juristas importantes fue que las funciones de fiscalización ambiental hasta ese momento en cada ministerio pasarían de manera progresiva al OEFA. Y es así como ha ido sucediendo en cuanto a las funciones de fiscalización ambiental, donde los diferentes sectores han ido trasladando competencias al OEFA. Yo les mencionaba en alguna de las clases que el OEFA empezó como un organismo pequeño, incipiente aparentemente, y luego pues se fue convirtiendo de a poco en una estructura con diferentes tipos de direcciones. Ellos, al menos esa es la finalidad con la cual se empezaron a crear diferentes tipos de direcciones, era poder realizar un trabajo más sostenido en el tema de evaluación, de fiscalización ambiental y de sanción a nivel ambiental, ¿no? El INRENA también desaparecería, ¿no?, que estaba a la par con el CONAM. Su intendencia de áreas naturales protegidas pasó a ser el SERNAM, incorporándose al nuevo sector ambiental. Las funciones que poseía en temas de recursos hídricos pasarían a la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego. Y las competencias en materia forestal pasaron a la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura. Posteriormente, en el 2010, se crea la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, donde se plantea la necesidad de un organismo técnico
sobre este punto, ¿no? Flora y fauna silvestre, que es el CERFOR, que empezó a operar en el año 2013. En lo que concierne al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el MINAM reemplazó en la rectoría al CONAM. Este es el marco de la Política Nacional del Ambiente. Es el marco jurídico en el cual se mueve. Ustedes podrán observar los acuerdos internacionales que tratan de irradiar todos los principios en cuanto a la Política Nacional del Ambiente. Los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas planteados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como uno de sus ítems, el tema de las políticas ambientales, y sobre todo en la norma macro y la más importante de toda la legislación ambiental, la Ley General del Ambiente, la Ley 28611. Los objetivos del MINAM, plasmados en el Decreto Legislativo 1013, y ustedes podrán observar cómo es que se va originando esta Política Nacional del Ambiente. Todo ello respaldado por los acuerdos internacionales y por la Constitución Política del Perú, ¿no? La Política Nacional del Ambiente, artículo 8 de la Ley General del Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental, artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, MINAM, la Agenda Nacional de Acción Ambiental, también plasmado en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, MINAM. ¿Qué es entonces la Política Nacional del Ambiente? ¿Cómo es que se establece en cada uno de sus ejes? La Política Nacional del Ambiente se define en cómo afrontar los principales problemas ambientales. Y yo les comentaba que la Política Nacional Ambiental que nosotros tenemos tiene una proyección al 2030 y con ello una serie de objetivos que pareciera un decálogo de buenas intenciones, ¿no? De manera, es afrontar los principales problemas ambientales del país de manera conjunta desde todos los niveles de gobierno. Y esto es importante. La Política Nacional Ambiental, si bien la diseña el Poder Ejecutivo a través del MINAM y con ello los diferentes organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, implica un trabajo de manera coordinada, ¿no? De manera coordinada de los ministerios en cada sector de su competencia y de los gobiernos regionales y locales. Los compromisos en materia de cambio climático, la profundización de algunos problemas ambientales, nos obligan a repensar nuestras prioridades y promover una economía con enfoque circular a fin de aprovechar los materiales en forma óptima. Es decir, uno de los ejes que también está dentro de la Política Nacional Ambiental es el tema de la economía circular. Justo ayer salía una pregunta al respecto, porque desde lo que dijimos en la primera clase, el tema ambiental está ligado a conceptos económicos. Está ligado a limitar o a veces a decrecer o formar o reinventar, categorizar otras formas de desarrollo, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la economía circular, que se ha considerado también como uno de los ejes de la Política Nacional Ambiental. Y que yo también les comentaba, es el Ministerio de la Producción de la mano con el MINAM, quienes están diseñando toda una hoja de ruta en cuanto a la economía circular, porque creen necesario que a través de las industrias se pueda ir promoviendo una producción más limpia. Es más, hay un instrumento que lo regula el Reglamento de Gestión Ambiental de Industria Manufacturera, que versa sobre los acuerdos de producción más limpia. ¿Y eso qué significa? Que las empresas vayan de a poco transformando sus sistemas de producción. Porque claro, al transformar los sistemas de producción y generar un menor impacto en el ambiente, reducir la huella de carbono, reducir la huella hídrica, van a permitir efectivizar uno de los lineamientos de la Política Nacional Ambiental y van a originar un nuevo paradigma donde la naturaleza ya no sea vista como un recurso infinito, sino que se respete y se le dé una utilidad. Estos son, o es la proyección de la Política Nacional Ambiental al 2030. 1. Incrementar el uso sostenible de las especies de flora y fauna. Uno de los conceptos que también viene albergado en la Convención sobre Diversidad Biológica, el preservar la flora y fauna, el contenido genético de la flora y fauna, la importancia de ello. Reducir los niveles de deforestación y degradación ambiental. La Amazonía como principal pulmón de la tierra, ¿no? Y las comunidades originarias y nativas como sus principales guardianes, ¿no? Yo creo que tendría ahí mucha relación con la necesidad de reducir los niveles de deforestación. Controlar la contaminación atmosférica, marino, continental y de suelos. Pareciera que
que esto fuese pues algo necesario, pero que no se cumpliera, ¿no? Pero como bien ya lo han visto, para efectivizar la política nacional ambiental, trata de involucrar a todos los sectores. Y eso implica también una adecuada gestión de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, no solo del gobierno central. Mejorar las sustancias químicas en las actividades económicas, es decir, transitar a una economía menos contaminante, mejorar la gestión de residuos sólidos, es decir, ya poder transformar también estos criterios de reutilizar, ¿no?, del reciclaje, a criterios mucho más técnicos como el de economía circular. Reducir los riesgos naturales y antrópicos a causa del cambio climático. Hemos visto también que en el derecho ambiental internacional cómo han influido las COPs y que una de ellas, como la COP20, planteó la hoja de ruta que luego daría lugar al Acuerdo de París y se realizó aquí en Perú. Eso implica también el tema de las causas del cambio climático, el cumplimiento de estas contribuciones nacionales determinadas, compromisos climáticos de cada país para la lucha contra este fenómeno mundial. Fortalecer la gobernanza en los 3 niveles de gobierno, también la gobernanza ambiental como un principio básico del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de la Política Nacional Ambiental y de todo el derecho ambiental internacional, del derecho constitucional ambiental, del derecho ambiental en esencia. Incrementar las prácticas sostenibles y ecoeficientes en las entidades públicas y privadas. Los criterios de ecoeficiencia no solo pueden ser exigibles para la empresa, sino también para las entidades del Estado. Reducir los gases de efecto invernadero en el país. Las políticas también asociadas a la lucha contra el cambio climático significa también reducir todos estos gases que causan contaminación en demasía, ¿no? Uno de los principales contaminantes o gases contaminantes es considerado la explotación de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, realizamos, o el Estado realiza, una adecuada proyección en la transición energética, ¿no? Si se emplean o no energías limpias. Mejorar la gestión territorial del país con enfoque ambiental. Otro punto que también les señalaba, y que miren ustedes, era uno de los lineamientos que decía el doctor Brañes, de los cuales estaba impregnado este efecto ecologizante de las constituciones, era el ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial es un instrumento de gestión ambiental muy importante para prevenir conflictos socioambientales. Si no se tiene un adecuado ordenamiento territorial, no se puede saber inclusive dónde se va a realizar un proyecto de inversión y si ese proyecto de inversión es válido o no, o va a afectar un ecosistema frágil, o va a afectar una zona de cerca de áreas naturales protegidas, o zonas arqueológicas, o zonas donde se encuentran comunidades indígenas y nativas. Fortalecer el conocimiento ambiental de entidades públicas y privadas, lo cual implica, junto con mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía, la necesidad de transformar la conciencia ambiental en una educación ambiental mucho más práctica. También les comentaba, si ustedes observan, por ejemplo, a nivel del currículo nacional, está todo este enfoque ambiental de manera transversal en las diferentes áreas, ¿no? El MINAM. ¿Cuáles son las principales funciones del MINAM? El MINAM es considerado el ente rector, es considerado el ente que va a plantear, que va a dirigir toda la política ambiental del país, es el ente técnico por excelencia y especializado en la gestión ambiental y quien va a sostener la institucionalidad ambiental del país. De tal manera que entre sus funciones está garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando funciones de fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previstos en la Ley General del Ambiente. Coordinar la implementación de la política nacional con los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que en su momento lo hizo el CONAM. Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el SIA, y el Sistema Nacional de Información Ambiental. Es decir, ustedes podrán observar, y si colocan en Google, por ejemplo, SINIA, es el Sistema Nacional de Información Ambiental, van
a poder visualizar toda la normativa referida a la gestión ambiental, ¿no? A través del CINIA lo que se quiere es que las personas tengan acceso a los diferentes dispositivos normativos y aquellos avances acerca de la política ambiental en nuestro país. Promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección de la calidad del aire, el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes. Hablábamos también en la primera clase acerca de esta contaminación electromagnética y el principio precautorio. Les mencionaba uno de los casos emblemáticos al respecto, que es el caso Nextel, y sancionar su incumplimiento. Es decir, el MINAM se encarga de poder velar por la calidad del ambiente y sus componentes, ¿no? Implementar los acuerdos ambientales internacionales y presidir las respectivas comisiones nacionales. Entonces, ustedes también me preguntaban en alguna de las clases acerca del acuerdo de Escazú, ¿no? Uno de las funciones es poder impulsar que se implementen esta clase de acuerdos, ¿no? El acuerdo regional de Escazú es uno de ellos. Aunque siempre esta clase de acuerdos dependerán de la aprobación del Congreso. Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible y fomentar una cultura ambiental nacional. Es clave, y en esto ha sido responsable el MINAM, en poder diseñar reglamentos de gestión ambiental en materia de participación. Un organismo creado también a partir del TLC con Estados Unidos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA. El OEFA buscaba o busca, en realidad, aparte de ser un organismo especializado, tener esa especie de equilibrio entre la inversión privada y la protección ambiental. Esa es la idea del OEFA. El OEFA busca fiscalizar, pero también asegurar que aquellos proyectos de inversión privada en actividades extractivas no contravengan la protección ambiental. El OEFA es el ente encargado de la evaluación, la supervisión y la fiscalización en estricto sentido en los sectores bajo su competencia. De a pocos, el OEFA ha concentrado cada una de estas funciones porque la idea es que estas direcciones sectoriales vayan trasladándoles competencias al OEFA. Fue creado el 14 de mayo del 2008 mediante el decreto legislativo 1013, con el que se aprobó la organización y funcionamiento del MINAM. Constituye un organismo público técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno adscrito al MINAM y lleva a cabo las funciones que ya les he señalado. Estas son las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA, a nivel del sector de minería, la mediana y gran minería, en las actividades de exploración, explotación, transporte, labor general, beneficio y almacenamiento de concentrados, el sector energía, principalmente lo que es hidrocarburos y electricidad, pesca, infraestructura y servicios, el sector de industria manufacturera, determinado tipo de actividades, los organismos biomodificados y el tema de consultoras ambientales. Es decir, ellos realizan una fiscalización del Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, denominado SENACE. Esto es en esencia la fiscalización ambiental en el Perú y la labor que realiza el OEFA. Yo les mencionaba el tema de las EFAS y es a donde quiero llegar. ¿Qué es la fiscalización ambiental y hacia dónde va la fiscalización ambiental? ¿Y cuál es la finalidad de la fiscalización ambiental que realiza el OEFA? Es una acción de control que realiza una entidad pública para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables que tiene a su cargo un administrado, sea persona natural o jurídica, de derecho privado o público. Esta fiscalización ambiental es, en esencia, la base para el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es uno de los sistemas que también les mostraba en la primera figura, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CINEFA, cuyo ente rector del CINEFA es el OEFA,
El CINEFA es un sistema que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, así como supervisar o garantizar las funciones de fiscalización ambiental a cargo de diversas entidades del Estado. Se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. Al menos esa es la intención. Dentro de las funciones de fiscalización ambiental existen diferentes tipos de funciones: la evaluación, la supervisión, la fiscalización en sentido estricto y la aplicación de incentivos. La evaluación, que consiste en las acciones de monitoreo y de vigilancia sobre la calidad del ambiente y del estado de conservación de los recursos. La supervisión, se verifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. Y la fiscalización en sentido estricto comprende la facultad de investigar las posibles infracciones administrativas e imponer sanciones y medidas administrativas por el incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Y la aplicación de incentivos, que no es una de las funciones que se usa mayormente, o que usa mayormente el OEFA, son beneficios que se otorgan a los administrados que implementan medidas o procesos con la finalidad de reducir o prevenir la contaminación ambiental por encima de los estándares exigidos de la normatividad aplicable. Es decir, es un plus. La aplicación de incentivos es un plus. O sea, yo hago algo más de lo que me pide la norma ambiental. Dentro del CINEFA está el Ministerio del Ambiente como ente rector de todo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el OEFA, adscrito también al MINAM, y que dirige todo el proceso de fiscalización ambiental, es el ente rector, pero también quienes tienen competencia para realizar fiscalización ambiental son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, las EFA. Y por cierto, ya que también quiero hacer una mención, es que el OEFA puede fiscalizar a la CEFA. Allí donde un gobierno municipal y un gobierno regional no cumpla con preservar el ambiente, ojo, estoy hablando tema de no saber manejar gestión de residuos sólidos, de realizar tala dentro de una zona que es intangible, o que pretende realizar algún tipo de desmedro a una determinada población, o que haya autorizado realizar un determinado proyecto en una zona que no es compatible con ese proyecto, puede acudirse al OEFA y realizar una denuncia o solicitar información. También puede solicitar información primero al EFA y luego pedir al OEFA que intervenga y fiscalice si realmente lo que ha hecho esta EFA es correcto o no. Aquí yo les he puesto un link, ¿no?, que es la matriz de obligaciones ambientales. Ustedes al ingresar van a poder visualizar las diferentes obligaciones ambientales que fiscaliza el OEFA. Y miren ustedes, yo les invito a que puedan revisarlo, porque eso también les va a permitir a ustedes saber qué es lo que yo puedo cuestionar y reclamar al OEFA que haga, ¿no?, en determinado sector, de manera intersectorial, o de manera en cuanto a la competencia de las EFA. Entonces, van a poder ustedes ver ello. Y esto también me parece interesante poder decírselos y transmitírselos, es cómo se realiza una denuncia a nivel del OEFA. Ya hay diferentes canales que ustedes pueden emplear. Esta es una infografía del OEFA de Lima, pero eso no significa que ustedes no puedan emplear el mismo procedimiento a nivel de las oficinas de OEFA que hay en todo el país, porque hay una serie de oficinas desconcentradas y descentralizadas en todo el país, que tienen competencia para poder fiscalizar a la CEFA, ¿no? Ustedes realizan la denuncia. Yo lo que les aconsejo es que puedan especificar sobre qué va la denuncia, sean muy puntuales en cuanto a la denuncia que van a realizar. Se puede efectivizar a través de las líneas telefónicas, a través del correo, ¿no?, o de manera presencial también lo pueden hacer. Ustedes pueden acudir a la oficina del OEFA de su localidad y realizar la denuncia. Puede ser de manera personal, de forma anónima, ¿no? Se registra la denuncia y se derivará la denuncia de acuerdo a la infracción que se ha advertido, ¿no?, ya sea una EFA o ya sea al OEFA, al ente central del OEFA, de acuerdo a los sectores donde tiene competencia. Una creación también interesante fue en el año 2015 el Servicio Nacional de Estratificaciones Ambientales. Antes la evaluación o la aprobación de instrumentos era realizado en su
gran mayoría por las direcciones generales ambientales sectoriales. Con el SENACE, lo que se busca es mitigar un poco esa carga y que aquellos proyectos de gran envergadura sean evaluados por el SENACE, ¿no? De tal manera que el SENACE tiene competencia para poder revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, es decir, aquellas obras de gran envergadura en sectores de electricidad, hidrocarburos, minería, es principalmente lo que revisa el SENACE, infraestructura, ¿no? También administran el Registro Nacional de Consultoras Ambientales. Yo les decía, cualquier persona puede hacer un estudio de impacto ambiental. Hay un registro de consultoras ambientales que tienen que cumplir determinados requisitos, ¿no? Por lo general, tener algún tiempo determinado dentro del sector que están analizando, conformarlo por equipos multidisciplinarios, ¿no? Tener los equipos, el material técnico necesario, ¿no? Entonces, son una serie de requisitos que lo administra el SENACE, ¿no? Y hay que estar registrado ahí. Administrar el registro administrativo de las certificaciones ambientales, aquellas certificaciones ambientales que entrega también el SENACE. Formular propuestas de mejora continua de los procesos de evaluación ambiental. Otro organismo que también es novedoso y que de alguna manera ha tratado de reforzar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el SERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, un organismo también técnico, especializado y adscrito al MINAGRI, Ministerio de Agricultura y Riego. Se le considera la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú y es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre. Su finalidad es promover la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales y de fauna silvestre, el aprovechamiento de los servicios sistémicos, brindando servicios de calidad que contribuyan al bienestar de los ciudadanos. Cuando ustedes adviertan algún tipo de tala ilegal, el ente competente es el SERFOR. Así que con ellos también podrían plantear ya sea una solicitud de información, ¿no? Que les informen por qué razón en tal sector donde era bosques se está realizando este tipo de tala, ¿no? Por lo general, los tráficos de tierras que ocurren en las comunidades campesinas son delitos de tala ilegal donde el SERFOR tiene competencia para poder ingresar y emitir un informe al respecto y realizar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuáles son las funciones del SERFOR? Y estas son parte de su normativa, ¿no? En primer lugar, tiene una función de planificación y normativa, una función de gestión, administración y control, una función de fiscalización y sanción. Planificación y normativa busca plantear la política nacional forestal, formular estrategias, planes y programas, emitir y proponer normas, coordinar y promover y fortalecer el sector, promover acceso a nuevos mercados y mejorar la competitividad, supervisar el funcionamiento del SINAFOR, conducir planes y programas, ¿no? El cumplimiento de derechos y obligaciones que otorgue, medidas de control y fiscalización al manejo y aprovechamiento de productos protegidos, y sancionar el incumplimiento de las condiciones de los derechos que otorga. Cuando se otorgan, por ejemplo, concesiones forestales, ahí es donde entra también a tallar el SERFOR. El SERNAM, que viene a reemplazar al INRENA, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, y es un ente que también coordina con el gobierno nacional, con el gobierno regional y con los gobiernos locales, porque también existen áreas de conservación regionales, donde la administración por lo general está a cargo del gobierno regional. Entonces, es importante que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales sepan que tienen competencias ambientales, que no propiamente se las va a decir o se las va a indicar solamente en la ley orgánica de municipalidades, sino también que hay que hacer una revisión de la legislación a nivel sectorial, sea del SERNAM, sea del SERFOR, sea de la misma Ley General del Ambiente, sea de los decretos legislativos que versan sobre los residuos sólidos, ¿no? Y allí están descritas las competencias que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Emitir opinión sobre todos los proyectos normativos que involucren a las ANP, las áreas naturales protegidas,
orientar y apoyar la gestión de las ANP, cuya administración está a cargo de los gobiernos regionales, les decía, locales, y los propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. Y yo les decía, muchas veces el CERNAM lo que hace es desligarse de tomar conocimiento o tomar un rol protagónico cuando, por ejemplo, existen invasiones donde están involucradas áreas de conservación privada, ¿no? Y por este término privado, tratan un poco de no involucrarse en los conflictos de tráficos de tierras que perjudican áreas de conservación privada. Y es que las áreas naturales protegidas, tanto las áreas naturales protegidas y las áreas de conservación privada, lo que buscan es mantener el equilibrio ecológico, mantener la flora y la fauna silvestre, algún ecosistema frágil en un determinado lugar. Entonces, cuando existe algún tipo de afectación en las áreas de conservación privada, no solo es responsabilidad de quien está administrando el área de conservación privada, sino que va a haber, y es lo que sucede en nuestro país, que existen conflictos donde involucran áreas de conservación privada y lo que en ocasiones hace el CERNAM es, bueno, le quito la categoría de área de conservación privada porque existe tal conflicto porque no cumplieron con el plan maestro y con la zonificación y una serie de criterios, ¿no? Y no se involucran en el problema. Eso ha sucedido en diversas ocasiones, pero que quede claro que dentro de las funciones del CERNAM también está poder velar por aquellas áreas de conservación privada, porque de alguna manera las áreas de conservación privada lo que realizan es colaborar en esta gestión ambiental sostenible para poder mantener un determinado ecosistema o preservar determinada flora y fauna silvestre, ¿no? El ANA, cuya ley macro es la Ley de Recursos Hídricos, la ley número 29338, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, adscrita también al Ministerio de Agricultura y Riego, es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Y bien, chicos, yo les estoy mostrando una serie de entidades macro, pero cada una de estas entidades está descentralizada. Y eso es lo que a veces los ambientalistas no nos explicamos de cómo del CONAM, que concentraba absolutamente todo, a esta visión descentralizada del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que pareciese a veces una burocracia ambiental, ha terminado debilitando la institucionalidad ambiental. La Autoridad Nacional del Agua también tiene una serie de organismos descentralizados. Entre ellos tiene las funciones de la Autoridad Nacional del Agua se centran en lo que es administrar y vigilar las fuentes naturales de agua, evaluar instrumentos ambientales, otorgar derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y reuso de agua residual, autorizar obras en fuentes naturales de agua. Pero la particularidad es que la Autoridad Nacional del Agua está organizada de tal manera que tiene 14 autoridades administrativas del agua, 71 administraciones locales del agua y 8 consejos de recursos hídricos de cuenca. Es decir, para que no tengamos ningún tipo de problema con las fuentes naturales de agua. Y ustedes también habrán podido observar que parte de los conflictos socioambientales está involucrado el tema del agua. Y ayer hablábamos del artículo 7A, que versa sobre la necesidad de darle importancia al recurso hídrico.